¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente así es. Hay muchos hombres que no les gusta ser ubicados por su esposa. No lo ven como una ayuda, lo ven como una burla, como una vergüenza. Pero si usted es de ese tipo de hombres, arrepiéntanse. Y debe de agradecerle a Dios que ha puesto en nuestra esposa la ley del balance, de la clemencia, del amor, de la misericordia. Ese balance que tanta falta nos hace. Bien, pasamos al tercer punto de hombres en conflicto, que es el punto número 2, el inciso C, en otras palabras, es la senectud. Eclesiastés capítulo 12, versículo del 1 al 7, nos habla con lujo de detalle lo que le sucede al hombre. Escuche, físicamente hablando, en su organismo, es decir, internamente, y en sus miembros, en su cuerpo, exteriormente. Nos habla claramente, con lujo de detalle, de la senectud. Esto como consecuencia del pecado. La senectud es el envejecimiento humano, ese estado de vejez, esa etapa de la vejez que realmente vemos que se cumple literalmente la palabra del Señor antes que lleguen los años malos o los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿A qué se refiere eso, amado hermano? Es impresionante la Escritura. Podemos abarcar muchos puntos, pero vamos a tocar el punto focal. ¿A qué se refiere todo este texto? Se refiere a la búsqueda del hombre para con Dios. Usted puede encontrarle multitud de aplicaciones, pero el principal es este. Lea usted detenidamente Eclesiastés 12:1 y se va a dar usted cuenta que todo el problema de la senectud es el problema que usted ya no va a poder buscar a Dios cuando, con todo respeto, lleguemos a viejos. Léalo usted detenidamente, es el punto que está tocando Salomón. Es impresionante porque todos sabemos que un día vamos a morir y si el Señor nos permite vivir por muchos años, pues vamos a envejecer. Eso es lógico. El problema que está tocando, le repito, la palabra de Dios, el rey Salomón, es el problema de no buscar a Dios en la juventud. Mientras se tiene todo el organismo interno, obviamente, se tiene en la fuerza de su vigor. Cuando nuestros miembros en nuestro cuerpo exteriormente, todo está en funcionamiento perfecto. Es el problema, es el punto, es el núcleo del asunto. Porque hablar de la senectud en aspectos físicos, pues es meternos en otro tema. Los aparatos, los sistemas, los órganos empiezan o dejan de funcionar, entra la vejez, un estado de lástima, se ve hasta de miseria, de tristeza. Algo terrible como consecuencia del pecado le sucede a nuestro cuerpo. En realidad así es. Pero el problema, le repito, el meollo del asunto es la no búsqueda de Dios en la juventud. Cuando estamos completamente sanos para la gloria de Dios, llega este momento y entra un problema serio. Escucha, amado hermano, solamente le toco este punto con rapidez. Este problema, ya le repito, nuestros órganos envejecen, nuestros miembros, nuestro cuerpo se nota de inmediato que se pierde la fuerza, pasan muchas cosas, pero la zona de conflicto aquí es, hermanos, la falta de erección en el hombre. Muchos doctores, psicólogos, en las estadísticas, en sus apuntes, en sus estudios, dicen que cuando los hombres llegan a esa cierta edad, cuando sucede eso, no llegan muchas veces diciendo me duele el riñón, o me duele el brazo, o me duele el cachete, sino llegan tristes, acongojados por la falta de erección. Esa es la zona de conflicto que yo quiero tocar en este momento.
La ciencia médica de alguna manera quiere hacer su esfuerzo, o vamos a decir que pone su granito de arena con la famosa pastilla o píldora azul. Hay por ahí anunciándose unas bombas también que ayudan para que el hombre se sienta nuevamente con fuerza. Vamos a decir que es lo que puede aportar la ciencia, lo que puede aportar el hombre. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Ese es el problema. ¿Acaso la Biblia toca ese punto? Bueno, si todo nuestro organismo, física, es decir, nuestros miembros e interiormente, si todo empieza a declinar, pues yo creo que todas las partes de nuestro cuerpo van a empezar a declinar. Pero aquí hay un punto importante. Cuando no se es tan viejo y de repente entra ese problema, la falta de erección. Y uno puede decir, todavía estamos fuertes, pero algo funciona. Funcionan todos los aparatos, todos los sistemas, pero ese aparato no funciona. Y eso crea la zona de conflicto. Ese es el punto. Entonces aquí vamos a entender, con la ayuda del Señor, ¿quién es responsable de pasar esos momentos tan difíciles en el hombre? En este caso en el hombre. En este caso es su esposa. Tal vez no le funcione la píldora, tal vez no le funcione la bomba, ya no le funcione el aparato. ¿Quién es la responsable de aliviar esos momentos de tristeza, de angustia, de dolor? Es la esposa. Con toda la sabiduría que Dios le ha dado, con toda la capacidad que Dios le ha dado, es la persona indicada de sacar adelante a su esposo en esos momentos. En ninguna parte de la Biblia la mujer recibe autorización, perdóneme la expresión, de buscar en otros lugares o en otras personas la satisfacción física o lo que es la relación sexual. En ninguna parte la mujer de la Biblia va a encontrar algún apoyo. La mujer se puede quejar y decir, hermano, pero entonces, ¿qué hay de mí? ¿Qué voy a hacer yo? ¿A mí quién me va a ayudar? ¿A mí quién me va a consolar? Dios. Si no le gusta, usted es libre de buscar a quien se le pegue la gana. Pero usted va derechito al infierno. ¿Por qué? Porque usted es la responsable y tiene el derecho y la obligación de ayudar a su esposo en esos momentos. Estos temas no se tocan a menudo, porque quizás son temas, escúcheme bien, son temas ya con mucha liberalidad. Pues si no te sacia la esposa, búscate otra. Si no te sacia el esposo, mujer, búscate otro. Eso es lo que usted va a escuchar en la televisión, en la radio, en el internet, y a lo mejor hasta en muchos púlpitos cristianos. Pero en el púlpito de Libertad para las Naciones no es así. La mujer tiene la obligación, el derecho de cuidar a su esposo, de animarlo, de alentarlo, de hacerle piojito, de que el hombre se sienta protegido, se sienta seguro. Escúchame bien, mujer. Dios te ha dado capacidad, una enorme capacidad, para levantarle el ánimo al esposo, ayudándole que se sienta seguro, decirle, mi vida, no te preocupes, yo no voy a buscar a nadie. Yo voy a estar orando a Dios para que Dios te fortalezca y para que Dios me fortalezca, y yo sé que Dios lo puede hacer. De hecho lo hace. ¿Por qué? Porque la confianza del hombre y de la mujer están en Dios, y Dios ve que usted quiere respetar a su esposo, y Dios ve que usted quiere respetar a su esposa. Por lo tanto, ustedes dos están respetando a Dios, y por lo tanto, bendito sea el nombre del Señor. Dios va a responder a ese respeto para la gloria del Señor. Pero si tú estás preocupada y dices, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Entonces tú estás ya faltándole el respeto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya conoce tus intenciones y tus pensamientos, mujer. Así también con el hombre. Si la mujer llega a pasar algún estado crítico,
en que la mujer no siente apetito sexual, el hombre en ninguna parte de la Biblia recibe autorización de parte de Dios para saciarse con otras mujeres. Y también si el hombre quiere hacerlo, es su problema, pero va derechito al infierno, porque la Biblia dice que ni los adúlteros o adúlteras heredarán el reino de los cielos. Así que piense en esta zona de conflicto que llega a suceder al hombre y a la mujer. Tanto el hombre es responsable de su esposa como la esposa es responsable de su esposo. Atender esas necesidades físicas. Porque no solamente es algo físico, usted lo sabe, es algo psicológico, un aspecto emocional grave. Por eso es una zona de conflicto. Así que escuche bien. Hablar de la vejez podemos decir muchas cosas, pero Dios quiere que tú sepas de esta zona de conflicto. Cuando la mujer pierde el apetito sexual, el hombre no tiene derecho de andar buscando en otro lado. Y cuando al hombre le llega esa parte vital, le llega a suceder esto, tampoco la mujer tiene derecho de andar buscando quien la sacie. Eso se llama pecado. Eso se llama libertinaje. Y la palabra de Dios está en contra de esos pecados. Porque ni los adúlteros ni las adúlteras heredarán el reino de los cielos. Eso lo dice la palabra del Señor. Hasta aquí llegamos en este punto de la senectud. Y ahora vamos a pasar a la tercera zona de conflicto, que es la paternidad. Hay muchas personas mucho más capacitadas que yo para hablar de este punto, pero yo solamente quiero señalar, contribuir con 3 granitos de arena, solamente con eso, porque son puntos de conflicto en el ser humano, en la paternidad. En esta zona de conflicto se tocan los puntos principales del ejemplo, la educación y la administración. Quiero compartir con usted lo que es la palabra ejemplo. Escuche, así como hemos dividido o separado de alguna manera las palabras para ver su real contenido, esta palabra ejemplo también es un compuesto y dice ejemplo, ¿verdad? Si usted la separa, usted va a ver que la primera parte es eje, y el eje es lo que pone el balance, lo que marca el camino, el eje. Y la otra parte, ejemplo, que viene de una palabra donde vienen las palabras emplearse. Entonces, ¿en qué vamos a emplear el eje? ¿En quién nos vamos a ubicar? ¿En quién nos vamos a fijar? ¿En quién vamos a poner nuestra atención? En el eje. ¿Quién es el eje? El padre. El padre es el eje de la familia. Es el que traza el camino, como cuando nosotros decimos vámonos por el eje central porque se supone que es una vía rápida. Bueno, ahorita ya no sé cómo sea de rápido, pero es la vía rápida. Es el eje central. Así es el eje en la familia, en el esposo. Es quien pone el eje. Es quien va a marcar la ruta que van a seguir sus hijos. Ya no tanto su esposa, sino sus hijos.